había que tomar una decisión y salirte de tu rancho, como lo hice. Entonces, finalmente, comúnmente llegaban muchos norteños, le llamaban, ¿no? Los norteños y llegaban en sus carrazos nuevos, no sé si, y ahora me pongo a investigar y digo, pues los debían todos, ¿no? ¿Cruzaste por el cerro? Por el cerro. 3 días metido ahí en el cerro. Ahí fue donde conocí las hamburguesas, porque ahí me llevaban hamburguesas como 2 veces al día. Okay. Yo todavía hasta el día de hoy escucho el helicóptero y se me irriza la piel porque ahí fue donde le creé un miedo enorme a lo que es el sonido ese del helicóptero, sí, que andaba arriba de la cabeza de uno por la noche, ¿no? Y llegué a un restaurante, toqué la puerta del primer restaurante y me dijeron, oh, ¿quieres trabajar? Sí, pues pásale. Me dieron mi mandil de plástico, me lo pongo y me dicen, aquí tienes que lavar todas estas ollas. Pues bueno, y ahí me puse a trabajar en el primer día que fui a buscar trabajo, el primer lugar que toqué la puerta, y ahí me aventé varios años. Y ya en el intermedio me les acerco y le digo, oye, ¿y el bajista? No, dice, pues desertó, ya no está. Le digo, guau, pues estás hablando con un bajista. Y eran mentiras mías, yo no sabía tocar bajo. De verdad. Yo no sabía tocar el bajo. Mucha gente ha comentado, el Chapo está perdido, ¿qué le pasa o qué está haciendo? O sea, traía un ritmo de trabajo muy demasiado intenso. Y sí se llegó el momento donde me cansé, me enfadé. Muy bien, aquí estamos, amigos de Cheleando con las Estrellas, nada más y nada menos que si yo les digo, ya lo ubicaron perfectamente, pues si yo les digo que es Ernesto Pérez, nadie lo va a conocer, pero, o muy poca gente, los fans saben perfectamente que el Chapo de Sinaloa es el buen Ernesto Pérez, a quien me da muchísimo gusto que vengas acá hasta Texas. Un chorro de años que no teníamos, bueno, yo no tenía el placer de saludarte y el gusto de saber de ti nada más es de verdad, con los amigos que en Guadalajara arrancamos el recostado en la cama y todo aquello, fue realmente increíble y buenas anécdotas y buenos recuerdos que tenemos, pero un gusto pues verte por acá. ¿Cómo te ha ido? No, hombre, a mí me ha ido maravillosamente bien y quiero iniciar esta entrevista diciendo gracias, porque de los primeros que se sumaron en apoyar al Chapo hace que 15, 16, 18 años, sí. Pues fuiste tú, que entonces como que le venía comentando a mi compañero acá, me encanta reunirme, encontrarme con gente que apostaron y creyeron en el Chapo y vaya, estoy agradecido y públicamente lo digo, gracias por ser partícipe de mi éxito. No, hombre, nos tocó estar ahí en el momento, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y nos tocó coincidir y gracias a Dios, mira, la apuesta, obviamente a veces a las radios llegan muchos artistas, mucha gente muy talentosa y a veces uno tiene que elegir y escoger y creo que no nos equivocamos porque al final de ahí para adelante pues se vino un Chapo de Sinaloa por todos lados y el Chapo que a lo mejor nosotros empezamos a conocer ya hecho con una producción, tiene mucho que ver en su pasado para que llegara ese momento y ese es el que queremos también conocer el día de hoy porque pues se cree que las cosas son fáciles, que el Chapo a lo mejor de pronto llegó, ya traía los caballos y no, caballotes que tienes bien bonitos, carnal. Sí, bueno, en esa época cuando nos tocó la oportunidad de conocernos, que llegué tocando puertas, pues solo venía con un disco en la mano y 1,000,000 de sueños. Vaya, con un entusiasmo, con una confianza personal, sabía que podía entrar en el gusto de la gente porque traía mis propias estadísticas, ¿no? En ese entonces, pero
Y dentro de esos sueños, pues era obviamente tener mis propios caballos, que en esa época pues me prestaban, me rentaban, etcétera. Y finalmente todos mis sueños, todos mis metas, pues se han cumplido. Ahorita es disfrutar esta etapa de mi vida, disfrutar mi carrera a una una dimensión inolvidable. Digo que estoy en este momento volviendo a vivir, porque es una nueva etapa de mi vida, de mi carrera. Así es que, pues, muy optimistas. Qué bueno, nos da mucho gusto y escuché la más reciente canción en 2 versiones de mariachi y banda, pero ya llegaremos a platicar de eso porque me gustó mucho el tema, el de Loco. Ahorita lo vamos a platicar. Pero a ver, nace en Sinaloa de familia de ¿cuántos hermanos? ¿Es el más chico, el más grande? Hombre, traíamos el tema ayer y, hombre, mira, es una familia muy, muy grande. La verdad que mi papá fue una persona, yo la describo, no lo juzgo, pero yo lo describo una persona demasiado desordenado a la hora de las mujeres. Creo que mi papá me heredó dos cosas, no sé si son virtudes o son defectos, pero las mujeres fue un problema que me heredó porque amo a las mujeres y he caído y una y otra vez. Con los hijos nunca le pude llegar porque él tiene como 21, 22 hijos. Entonces yo estaba inconscientemente con ese ritmo, pero llegué a 6 y le paré. De repente sale por ahí una propuesta más, con un chiquillo más y 2, puede ser posible. Pero 22 yo creo que se pasó. se pasó de lanza. Entonces, pero pues mi familia es grande, es grande. Yo tengo también un tío en Sinaloa también y por el estilo, yo no sé si era la moda en aquel entonces, pero bueno, pero tú entonces tu infancia era, ¿sí vivía con ustedes tu papá? Pues mi papá es músico, fue músico. Y lo que yo recuerdo que siempre semivivimos de la música, porque él, un músico y con una familia numerosa, pues poco se llevaba en la casa. O sea, llegaba muy esporádicamente y salía a viajar, a tocar, cosa que a mí me molestaba cuando era niño. Yo quería disfrutar a mi papá. Claro. Pero finalmente me doy cuenta que es un sistema de vida de un artista, ¿no? Es una forma de vida que finalmente me tocó vivirla del otro lado. Pero sí, o sea, llegaba de repente. ¿Pero eras buen estudiante? ¿Malo? Malo y lo que le sigue. O sea, yo a los 11 años empecé en la música. Empecé a ganar, aunque poco dinero, pero me mantenía de la música. Y lo mismo, ¿no? Cuando estaba en el salón de clases, siempre estaba pensando en lo que había vivido durante el fin de semana en las presentaciones, aquellas chiquillas hermosas, etcétera, etcétera. Y siempre fue una confusión en mi mente, algo de encajar con la educación y todo lo que estaba viviendo en mi niñez, ¿no? Claro. Entonces, como que no fui el mejor estudiante. Pero ¿a poco decidiste de pronto cuando, pues muy chico, prácticamente un niño, que a los 11 años no nos gusta que nos digan niños, ¿verdad? Pero prácticamente un niño y tu mamá, teniendo la experiencia con tu papá, ¿a poco así de fácil dijo, está bien, hijo, dedíquese a la música? ¿O qué te dijo tu mamá? Mi mamá estaba en otra área, fíjate que... O sea, cuando yo empecé la música, fue que llegó una banda de niños, banda sinaloense de niños, al sitio Badiraguato, cerca del Huejote, donde yo nací. Y yo estudiaba en el sitio. Llegó esa banda y automáticamente dije, wow, yo quiero ingresar a esta banda, ¿no? Y el enlace fue a través de mi abuelo. O sea, mi abuelo tocaba en la banda también, en otra banda, que el director de la banda le dije a mi abuelo, debería juntarte con él y ver la posibilidad de que ingresara yo a esa banda. Okay. Entonces mi mamá estaba
pues fuera de tomar esa decisión. Ya fue con mi abuelo, donde hicimos ese enlace y yo pronto estaba formando parte de esa banda. ¿Pero a poco tan chico ya te empezaban a pagar? Pues sí, o sea, a los 11 años fue cuando ingresé a esa bandita, y digo bandita porque eran puros niños, sí, ¿no? Claro. Y claro, ahí yo no sabía ni tocar nada, o sea, agarra el clarinete y vente con nosotros y vas a aprender. Y finalmente pasé no sé cuántos años y nunca aprendí. Pero qué bueno, porque si hubiera sido un perfecto clarinetista, pues no fuera intérprete o cantante, ¿no? Claro. Dice aquí el Chepo que vamos a brindar porque dice que si los hago tomar, que para que aflojen. Le digo, no, es para que disfruten de una plática nada más, mi estimado. Sí, y luego lo haces en el mero tiempo donde vas a ingresar a lo más fuerte, como que me da miedo, ¿eh? No, tú siéntate, mira, al final yo siempre los invito, yo siempre les digo, si algo no quieren contestar, no pasa nada, porque también el público a veces le cuesta trabajo entender que hay, como cualquier persona de público que no le gusta que la gente sepa X cosa de su vida, pues el artista también, lamentablemente o afortunadamente, son personas públicas y hoy con las redes sociales todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe, así que bueno, no. Casi todo. Yo soy de los que piensa que yo soy un tipo introvertido, siempre he sido. Uh-huh. Y solo se sabe lo que yo quiero que se sepa. Entonces, cuando yo escucho de diferentes colegas, artistas, mujeres, hombres, que todo lo están enseñando, uh-huh, yo soy de los que piensa que quieren enseñarlo. Claro. O sea, yo he hecho un desmadre y medio y lo confieso, pero se sabe nada más lo que yo quiero que se sepa. Fíjate que yo hago mi tarea de buscar, obviamente, en el internet y preguntar a la gente que está cercana al artista cuando van a participar en el podcast. Y yo no encontré cosas así del Chapo de Sinaloa que diga... ¿No encontraste? No encontré cosas, que digas... le gusta el chisme o estuvo metido en un gran problema en donde de TV Notas para arriba y etcétera. La verdad es que a lo mejor, como tú dices, no es que a lo mejor te has portado tan bien, sino de que has sido muy discreto o sabes dónde y con quién, ¿no? Bueno, yo creo que es parte más que nada, yo creo que somos los artistas los que provocamos qué queremos ocasionar públicamente. Claro. Hay muchos artistas que yo creo que les funciona el chisme, les funciona el estar aquí y allá en los medios. Muchas veces he pensado y quiero ingresar a ese comportamiento, pero no me funciona. Yo no, no te sientes cómodo. No se me da. Entonces, yo creo que sería muy obvio a la hora de que algo así se manejara con mi carrera. Entonces, yo creo que tampoco no es algo fácil porque es mantenerte al margen, con mucho cuidado, y también como que enfada ese comportamiento, claro, ¿no? Claro. De no ser abierto como una persona normal. ¿Y siempre fuiste así? Siempre he sido reservado, A ver, viene la etapa entonces de la niñez, empiezas a trabajar, pero ¿cuándo, por ejemplo, oigo del clarinete? ¿Cuándo estudiaste algo de música o cómo fue que aprendiste a tocar instrumentos? No, yo me les pegué a los muchachos ahí en la banda y ahí empecé a fluir con ellos y, por cierto, siempre fueron muy accesibles. Mira acá, así. A enseñarte, ¿verdad? Y a la edad de 11 años todo se pega, ¿no? Cuando te interesa. Entonces, claro, sí, ahí estuve, 3 años formando parte de esa agrupación. A muy temprana edad, a los 14 años, se me da emigrar a Estados Unidos y me vengo a Estados Unidos y aquí empiezo otro mundo, ¿no? Otra odisea solo, en búsqueda de un éxito, tratando de crear mi propia vida, de sobrevivir y con sueños, como te dije, ¿no? Con sueños que tenía demasiado pregnados en mi imaginación, en mi mente, y finalmente aquí construí una vida. Pero 14 años, cruzar la frontera, ¿fue sin papeles, con papeles? ¿Cómo fue? Sin papeles. Wow. Por el cerro, sufriéndole.
¿Pero quién te contactó? Porque imagino que a los 14 años debe de ser de mucho... Yo sé que en las poblaciones, en muchas poblaciones en México se acostumbra mucho que, no, pues a determinada edad ya vente para trabajar para Estados Unidos, o se acostumbraba, ¿no? Y entre amigos se venían en bolita, ¿o cómo fue que te viniste? Fíjate que, pues en la juventud, en un rancho totalmente marginado, obviamente ya evolucionó un poco más el rancho, ¿no? El Huejote. Adoro mi ranchito, pero en ese tiempo, pues, definitivamente no había una posibilidad de crear tu propio éxito en un rancho de esos. Había que tomar una decisión y salirte de tu rancho, como lo hice. Entonces, finalmente, comúnmente llegaban muchos norteños, le llamaban, ¿no? Norteños, y llegaban, en sus carrazos nuevos, no sé si, y ahora me pongo a investigar y digo, pues los debían todos, ¿no? Y llegaban en sus carros y yo decía, yo quiero ser norteño, ¿no? Y me vine con esa ilusión, pensando de que yo regresaría en un carro nuevecito a mi rancho, que gracias a Dios he tenido los carros, pero nunca he podido viajar en carro a mi rancho. Pues. Nunca he cumplido ese sueño con el cual me vine de regreso. Como llegaban todos con sus trocotas del año, sí, ¿no? Sí. Wow, y sus zapatos y comprando, disparándole. Y, oye, no sabía la chinga que se llevaban acá, ¿verdad? Sí, exacto. No. Pero bueno, esa fue la principal razón por la cual tomé la decisión de venir a Estados Unidos. Ok. Con esos sueños. Y entonces a la cruzada, porque, o sea, era sin papeles, era vámonos, es fácil, te decían que era fácil. Llegó un amigo al rancho en ese carro y ¿sabes qué? Yo me regreso en tantos días, deberías irte conmigo. Yo me encargo de pagarte el coyote, $300. En ese entonces ya llovió, hace un ratito. Entonces le digo, va, y empecé a gestionar el permiso. Y me costó un poquito, pero finalmente... ¿El permiso de quién? De mamá, de papá, y de mi mamá fue la que se empeñó más en que no era posible, ¿no? Me costó mucho trabajo, era yo un chiquillo sin haber salido del rancho, nomás ahí a los pueblitos a tocar, ¿no? Pero fue un momento perfecto de haber tomado esa decisión. 14 años y te veniste, entonces, ¿cruzaste por el cerro? Por el cerro. 3 días metido ahí en el cerro. Ahí fue donde conocí las hamburguesas, porque ahí me llevaban hamburguesas como 2 veces al día. Yo todavía hasta el día de hoy escucho el helicóptero y se me irriza la piel porque ahí fue donde le creé un miedo enorme a lo que es el sonido ese del helicóptero que andaba arriba de la cabeza de uno por la noche, ¿no? Experiencia, pero que hoy pues la recuerdo con gracia. ¿Y hubo gente ahí que iba contigo que se quedó en el camino? Muchas. Sí. Muchas. Allá en Tijuana fue un grupo de, no sé, 25 aproximadamente. Y recuerdo que finalmente, antes de pasar San Clemente, estábamos, no sé, 5 o 6 personas. Entonces venían señoras, esposos, y yo recuerdo que rodaban las señoras y allá la agarraba o alguien y, o sea, fue algo demasiado que no me imaginaría que eso pasaría en las fronteras, ¿no? ¿Y llega el momento en que te arrepientes a la hora de estar cruzando con tantas cosas que están pasando? Bueno, cuando estás en ese momento, igual y no fue para mí un punto de shock, porque estaba acostumbrado a estar en la sierra, en el cerro, trabajando, sembrando, bajo la lluvia, tormentas enormes. Entonces para mí era como estar en mi propio entorno de toda mi vida, porque yo desde niño, pues sembrando con mi papá en la sierra. Pero pensaste que sería más fácil la cruzada. Sí, no tenía una idea. No tenía ni una idea en qué iba a ser esa experiencia de cruzar. Pero hoy por hoy, pues digo, solo los recuerdos quedan de eso y quiero pensar que fueron aprendizajes bonitos. ¿Y nunca regresaste hasta que
O sea, ¿nunca volviste otra vez hasta que ya estabas bien aquí, establecido? Fíjate que un día amanezco con el interés de ir a visitar después de como los 4 años y me voy a Sinaloa sin papeles todavía. Wow. Y me voy, obviamente sin carro todavía. No, Todavía la troca no. Todavía no traía la troca, entonces, y regreso sin papeles y con todo el éxito porque tampoco me agarraron. O sea, yo era un conejo para correr, no me alcanzaron, nunca. Ok. Entonces, pues había ventajas de venir de un rancho con toda esa libertad y esa experiencia de correr por los cerros, ¿no? Pues qué padre. Y luego regresaste entonces. Sí. Volviste. ¿Y cuándo es cuando entonces acá en Estados Unidos? Porque, bueno, no sé si llegaste y alguien directamente con la música, tuviste que llegar a trabajar de otra cosa, ¿no? Sí, yo llegué, recuerdo a los 5 o 6 días, me voy a buscar trabajo porque el objetivo era trabajar. O sea, Estados Unidos siempre para mí el mensaje era venir a trabajar. Sí. Y llegué a un restaurante, toqué la puerta del primer restaurante y me dijeron, oh, ¿quieres trabajar? Sí, pues pásale. Me dieron mi mandil de plástico, me lo pongo y me dicen, aquí tienes que lavar todas estas ollas. Pues bueno, y ahí me puse a trabajar en el primer día que fui a buscar trabajo, el primer lugar que toqué la puerta, y ahí me aventé varios años. Ahí estuve de lavaplatos, de busboy, o sea, limpiando las mesas, posteriormente preparándole, ayudándole a preparar en la cocina, después cocinero, después me fui de mesero, etcétera, etcétera. O sea, conozco perfectamente la función de un restaurante. O sea, nadie le ha regalado nada al Chapo de Sinaloa. Nadie. Bueno. ¿Y cuándo es cuando empieza a hacer sus ahorros para o entrar a la música? O sea, ¿cuándo es cuando de todos estos trabajos alguien te escuchó, fuiste a tocar puerta a algún grupo, a alguien? Porque pues esa inquietud ya la tenías desde chico y además ya traías tablas, pues. Pues fíjate que un día saliendo de trabajar al restaurante, me dicen, vamos a una fiestecita que hay aquí cerca, un amigo. Y le dije, pues vamos. Cuando llego, está un grupito amenizando ahí, ¿no? El de la batería, guitarra y el del piano, el órgano. Pero miraba yo a 3 monos y yo había mirado los Bookies, Jones, dije, pues aquí hace falta un mono, ¿no? O sea, el bajista, ¿dónde está? Sí. Y el mismo guitarrista, pues, se acompañaba. Y ya en el intermedio me les acerco y le digo, oye, ¿y el bajista? No, dice, pues desertó, ya no está. Le digo, guau, pues aquí estás hablando con un bajista. Y eran mentiras mías, yo no sabía tocar bajo. De verdad, yo no sabía tocar el bajo. Pero dije, no, hombre, o sea, dice, no, pues bienvenido al grupo. Ah, pues ya está, ¿cuándo ensayamos? No, pues el próximo jueves. Yo fui y pedí prestado para comprar el bajo. Me compré mi bajo eléctrico y ya estaba formando oficialmente parte del grupo. En ese tiempo, Grupo Fuego. Y ahí me quedé también varios años, como unos 3, 4 años tocando el bajo. ¿Tocaban más en un restaurante o iban a varios lugares? Hombre, éramos el grupo de moda de las quinceañeras, bodas, todos los nightclubs ahí en Los Ángeles. Y así fue como me fui más pregnando de lo que era, otro tipo de sueños aún más grande. Yo quería ser como los Bookies, como Jones en ese tiempo. Y hasta que un día un señor de una banda que se vino de Huejote, en Estados Unidos, formó su propia banda y me dice, oye, ¿podrías cubrirme un fin de semana porque se va a ir el vocalista a Tijuana, no sé qué? Y le digo, sí. Pues me quedé ahí, ya cantando con la banda. Y ahí inicia la historia como intérprete solista. Porque antes era... ¿Cuántos años ya tenías ahí? Wow, muy buena pregunta, ni recuerdo. Porque en ese tiempo lo que importaba no era, lo más importante recordarlo. Sí, claro. Pero sí tenía, no sé, mis
20 años, por ahí 21 años. 20 y tantos años. Pues muy chico de todos modos. Sí, muy chico, muy chico. ¿Y después de varios años, después te separas y haces tu propia banda ya? No, yo siempre creí en que era un proceso y no era fácil el estar, tenía que sobrevivir de algo buscando mi éxito. Entonces hablé con los muchachos de la banda y les dije que si me acompañaban, porque yo quería grabar como solista. Grababa como cantante de la banda, pero a la vez grababa como solista. O sea, hacía una y una. Llevaba las dos carreras a la par. Con una, pues me pagaban, sobrevivía y con la visión de llegar a ser solista en algún momento. Y llega el momento en que empiezas ya a decir, ¿sabes qué? 100% vamos a apostarle por mi carrera, que no ha de haber sido nada fácil y sencillo, así como yo te recuerdo que llegaste a un Guadalajara, pero para ya llegar a Guadalajara es porque acá seguramente ya, pues más armado andabas ya, ¿no? Bueno, ya para cuando llegué a Guadalajara ya había recorrido y había tocado 1000 puertas, ¿no? Las cuales parecía que tocaba una y se cerraban dos. No era... Hoy recuerdo esa época y entiendo. Es una carrera muy difícil, es una carrera extremadamente difícil, aún sin embargo, cada día encontraba cierto personaje que creía en mí y que me hacía fuerte. O sea, en una carrera artística siempre hay una gran cantidad de personas que desfilan echándote porras o apoyándote, con experiencias buenas y finalmente parecen malas, pero que si las evalúas era una puerta, era un escaloncito que también hay que agradecer, ¿no? Hasta que recuerdo, llegué a una compañía, grabé un par de discos y el señor me dijo, usted se me sale de la banda porque ya no es un cantante de una banda, un elemento más, usted ya es artista y usted ya se puede mantener solo como artista, ya puede vivir como artista. Pues tanto fue el mensaje tan directo a los ojos que yo se lo creí y sin más ni menos renuncié a la banda. Así, o sea, renuncié a la banda y ahí empezó mi profunda odisea, pero ya con más responsabilidad, con sueños más grandes aún todavía. Entonces fue donde empieza el Chapo de Sinaloa en búsqueda de lo que ahora pues puedo contar con que soy. ¿Y quién te puso el Chapo de Sinaloa? Pues fíjate, pues obviamente siendo sinaloense. El Chapo, Chaparrillos. El Chaparrito, el Chaparrito. Allá en Sinaloa es muy común eso. Todos los... habemos muchos chapos que por la estatura, en Sinaloa normalmente salta la gente y pues yo quedé chaparrito. Tampoco no soy un enano, pero soy chaparrito, ¿no? Entonces de ahí nace los compañeros de escuela, los compañeros de... Pues el Chapo, y se quedó. Pero lo de Sinaloa ya que tú dices, ¿este va a ser mi nombre artístico? No, fíjate que estuvo curioso porque estábamos en una junta con un señor de una disquera, donde estábamos comiendo ahí. Y en ese momento llega un muchacho que de la infancia, pues, y me dice, ¿qué pasó, Chapo? ¿Cómo estás? Y se quedó el señor, el chaparrito, me acuerdo, se me queda viendo. Y ¿cómo le dijo? Pues, el Chapo. Ese va a ser su nombre artístico. El Chapo de Sinaloa. Porque usted es de Sinaloa, ¿no? Pues sí, el Chapo de Sinaloa. Le digo, claro que no. ¿Qué va a decir mi papá? O sea, yo quiero enorgullecer el nombre Pérez. Yo, Ernesto Pérez, cabrón. Es que ese es mi sueño. Dijo, no. El Chapo de Sinaloa. Y peleamos. Sí. Peleamos, o sea, teníamos ese conflicto de tomar una decisión. Cuando grabé, me digo, pues no lo grabo, si no se llama el Chapo de Sinaloa. Dije, ándele pues sí. Ya está, le dije yo, pues adelante. No queda de otra. No queda otra. Sí. Y
Y viéndola bien, Ernesto Pérez, pues en realidad no tenía un potencial artístico. Porque hay 236,000 Ernestos Pérez, ¿verdad? Dice que es el apellido más conocido. ¿Cómo se dice? ¿Más conocido? Sí, ¿O sí, más común? Más común. Pérez, García, son de los más comunes. Imagínate. Definitivamente. Oye, y luego viene entonces el recostado en la cama. O sea, ¿tú esperabas que esa rola fuera a llegar a pegar así? Fíjate que tengo unas anécdotas con esos temas, con ese tema principalmente. Ok. Ese tema, cuando yo decido grabarlo, ya había grabado 3 discos que venía en la lista para grabar y yo lo había dejado, lo dejaba. Se me hacía muy fuerte ponerme yo como, a la hora de interpretarlo, como que el hombre que había fallado a la mujer. O sea, de repente inconscientemente traía esa pequeña porción de machista, cómo le fallo a una mujer, ¿no? Y al tercer disco, cuarto disco, decido incluir el tema ese. Pero ese disco trae una gran cantidad de historia. Ese disco lo grabo, paso como 2 años con él, se lo entrego, finalmente estoy luchando para ingresar a DISA, con el señor Domingo Chávez, una persona que influyó mucho en mi carrera, y firmo con él. Pasan otros 2 años en manos de DISA ese disco, y finalmente un día descubro que a través de una persona que escuchó el disco se lo lleva a Tijuana y lo empieza a tocar con un amigo que tenía el programador en Nayarit. Y el tema empezó a despuntar, recostada en la cama. Y luego el señor dijo, no, oye, pues aquí es un exitazo, recostada en la cama. Pues mete el otro, no, pues detrás para que regreses. Y luego, si yo fuera ladrón. O sea, traía una gran cantidad de temas que despuntaron ahí muy fuerte. Y ahí viene donde me invitan a trabajar un fin de semana a Nayarit. Y me quedo como 1 año dándole vuelta a Nayarit. Sí, todas las poblaciones. Todos los ranchitos me los conozco. Y es de los estados más chicos. Exacto, y ahí le daba vuelta y hasta que le dije a Monchis, yo creo que lo recuerda, lo ubica. Y le digo, oye Monchis, ¿tú no tienes sueños grandes o qué? Yo quiero salir de Nayarit también, o sea, si es un éxito aquí, podemos hacerlo en toda la República, ¿no? Y no, pues no, yo creo que justificando el caso, ¿no? Sí. Y finalmente, pues nos empezamos a expandir, empezó a trabajar con mi música, y fue cuando tocó llegar ahí contigo, como con muchos más muchachos de la radio. Y bueno, recostada en la cama fue mi punta de lanza, ¿no? Yo no me acuerdo cuántas semanas fueron lo que estuvo en primer lugar, pero no la podías. Son de las rolas, y yo la comparo con un Querida de Juan Gabriel, con todo respeto para lo que piense cada quien, pero en cuestión de radiofónicamente es que no la podíamos sacar y duró, o sea, hasta la fecha sigue siendo parte del catálogo de las estaciones de radio. Una estación de regional mexicano que no tiene esa canción, definitivamente no está bien programada. Yo es lo que digo. Es de verdad. Yo sí creo que esa canción, y porque me acuerdo que era, bájale y hacemos listas de popularidad, y no, güey, pues es que aunque la pongamos en cuarto, la gente hablaba y decía, ¿cómo no? Es que, y era de las pedidas, fue un boom. Pero el peligro de hacer un boom tan grande es, híjole, vienen las que siguen, o sea, superar un gran éxito no es nada fácil, ¿no? Bueno, o sea, todo mundo, exactamente, o sea, todo mundo especulaba que iba a ser el único tema que traía yo para mantenerme, ¿no? Pero yo siempre he sido un tipo con mucha suerte. Y yo creo que más que quiero aclararlo, mi carrera está basada más en mucha suerte, en mucha dedicación, en mucha intensidad que le pongo. ¿Disciplina también? Obviamente, la disciplina es fundamental para poder ingresar al corazón de la gente, del público. Y ustedes son el medio entre el artista y el público. O sea, si ustedes no nos dan la oportunidad de exponer nuestra música para que el público decida,
eso es lo difícil. Entonces ya ahí venía el siguiente reto, el siguiente tema. Y sí, gracias a Dios llegó, o sea, estaba ahí para que regreses. Buenísimo, buenísimo. También. Y luego La Noche Perfecta y hasta lo más reciente, o sea, no me considero que tenga una gran voz, pero como dijo el buen Joan, Dios lo tenga en el cielo, porque él me propuso grabar un disco. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? No tengo una gran voz, cara. Y él me dice, pero tienes un buen estilo, me dijo. O sea, dije, ok. O sea, tal vez el estilo que traía era lo que realmente siente la gente, ¿no? Bueno, es que yo creo que escuchas al Chapo de Sinaloa con todo respeto y ubicas, o sea, hay artistas que luego, ¿quién es? Y como que te cuesta trabajo identificarlo, pero en el Chapo de Sinaloa no, tiene un estilo propio, que eso es bien importante. Yo creo que cuando un artista encuentra ese estilo propio y en tu caso, pues bueno, es que así lo traías ya, o sea, no fue que... Pero al principio a lo mejor algún artista que tú imitabas, tú decías, bueno, algún día soñabas ser como los Bukis o como los Jonix, ¿imitabas o tuviste influencia, mejor dicho, de alguno de ellos, algún artista, algún cantante? Fíjate que no. ¿No? No. Yo he cuidado mucho eso. Siempre lo menciono porque no me gusta influenciarme. Uh-huh. Si te das cuenta, las bandas, hay un tipo de comportamiento con las disqueras o artistas. Uh-huh. Cuando un artista pega sonando con esto, todos arrancan por ahí ese lado. Se reproducen como los Gremlins. Sí, se reproducen como los Gremlins, exacto. Y yo soy al contrario. Okay. Me encanta ir en contra de la corriente. Me encanta ser único durante esa etapa. O sea, cuando llegan los corridos y todo el mundo va a grabar corridos, pues yo voy con una romántica. De hecho, fue lo que pasó en esa época de recostar en la cama, pues andaban con los corridos en esa época, todo el mundo grabando corridos. Y yo voy a sacar algo así. Y fue lo que me ha favorecido en muchas ocasiones. ¿Y cuándo fue cuando dices, bueno, ya estoy haciendo mi show completo, pero viene la inquietud de los caballos, o sea, hacer el show de caballos, porque no fue siempre así? ¿Cuándo fue que vino esa idea? Porque además, traer caballos, que yo sé que no en todos lados se puede traer ese espectáculo, pero lo has llegado a tener, cuesta mucho mover a los animales, los caballos, la gente que los lleva, o sea, el caballo se te enferma y son caballos que cuestan miles de dólares, o sea, ¿cuándo es cuando te surge brindarle a la gente otro tipo de espectáculo con la misma voz del Chapo? Pues mira, o sea, siempre traía la inquietud. Okay. Viniendo de un rancho donde mi primer transporte fue un burro, obviamente dentro de mis sueños era algún día montar caballos. Uh-huh. Y tener mis propios caballos. Pero lo tenía también visualizado, uh-huh, que siempre sabía que en algún momento iba a ser esa mezcla de la música con los caballos, porque pues en esa época pues había muy pocos artistas figurando. Entonces un Joan Sebastián, uh-huh, pues claro, yo siempre me veía como un Joan Sebastián. Okay. No tanto queriéndolo imitar, pero como no hay muchas opciones, o sea, los caballos existen un par de colores y hacen exactamente lo mismo. Entonces, de alguna manera, a la hora de tener mi propio show ecuestre, pues iba a haber una similitud. Pero dije, no importa, porque si alguien me va a querer comparar, va a ser con un grande, o si me van a querer señalar, va a ser contra un grande, como lo era Joan, como lo era Antonio Aguilar, y hasta el momento, pues pueden brincar 1000 intérpretes, 1000 artistas, pero no 1000 montando a caballo, porque no es fácil, ¿no? Además, por lo costoso que tú dices, no, hombre, es un show, la neta que si no fuera por los caballos, yo estuviera millonario en este momento.
En vez de, casi como hay gente que le gusta comprar carros, que les gusta otros hobbies, motos, lanchas, etcétera, cuando se puede, a ti los caballos. Pues los caballos, yo los comparo o los clasifico como parte de mi equipo de trabajo. Ya no son un hobby, ya pasaron no son un hobby, no son un deseo, no son presunción, no es presumir los caballos, no, son mis compañeros de trabajo. Y es algo maravilloso que se siente cuando veo que los están subiendo a la traila y salen adelante un par de días para ir a donde voy a trabajar. Y cuando llego me da una ternura enorme mirar que ya están listos, están cansados también, pero sí sé que están muy bien cuidados porque tengo gente experta en detectar un cólico, en detectar que tienen hambre, detectar que tienen sed y que están las caballerizas limpias. O sea, es un cuidado impresionante que mis caballos tienen que tener porque los cuido a ese extremo como unos compañeros de trabajo. Sí. Oye, vino la época del COVID, ¿cómo la pasó el Chapo de Sinaloa? ¿Y en dónde y cómo? Y si no se desesperó. Porque pues yo sé que hay ahorros, yo sé que es una persona muy organizada, pero sí, al final, al no haber entrada, los caballos y un rancho no se mantienen solos. Y aparte la desesperación de no tener ese contacto con la gente. ¿Qué fue de todas estas cosas lo que tal vez más te desesperó y cómo lo viviste? Pues mira, fue muy interesante. Más que frustrante, y fue muy interesante. O sea, cuando empezaron a anunciar esa cosa, yo nunca he utilizado droga, no soy borracho, no soy nada, yo siempre he sido un tipo muy organizado, ordenado, cuando de finanzas se trata, ¿no? Y empezó esa oleada de mensajes y empecé a ponerle atención, me aventé que 6 meses, pues como que, ¿qué está pasando, no? Pero más que nada asustado por la situación. O sea, yo estaba bien cómodo. Sin embargo, llegó una etapa donde dije, a ver, esto va para largo, ¿qué es lo que voy a hacer? Te lo juro que tengo mi casa, tu casa ahí, humildemente, empecé a escribir mucho. Tengo muchas letras, mucha música que empezó a fluir. Tengo mi propio estudio en el rancho, pequeñito, pero lo suficiente para empezar a crear música. Me enfoqué tanto en eso que el tiempo pasaba y finalmente traía un proyecto de un tequila. Quería sacar un tequila para exportación a Estados Unidos. Dije yo, los caballos, la música, el tequila es una combinación perfecta. Encaja. Y encaja perfecto. Y en 7 años, esta pandemia y ese encierro me llevó a que concluyera finalmente ese proyecto. Órale. Entonces, con mucha música grabada, con muchos temas escritos aún por grabar, el tequila funcionando ya en Estados Unidos. Fue una experiencia, qué pena, no me quiero escuchar mal, porque fue algo demasiado difícil, pero en lo particular lo aprovechaste. Lo aproveché. Pues qué bueno, digo, desafortunadamente, aunque en las manos de uno estuviera querer ayudar, de alguna forma esto para mi forma de ver, de pronto nos vino a presentar lo vulnerables, ¿no? Que somos los seres humanos, que por más que si tienes dinero o no tienes dinero, claro que quien es más organizado, y no necesariamente estoy diciendo quien tenga dinero, porque hay gente que tiene dinero que de pronto lo tiene en propiedades, pero a la hora de que no había dinero para ir o no había cosas en los alimentos, en los supermercados, porque cerraron el supermercado por COVID, ya era de que no importa que tenga el dinero aquí, no puedo ir a comprar las cosas. Sí. O sea, sí fue una cosa de película, yo digo que nunca lo esperamos, pero que
mucha gente la pasó mal y se fueron mucha gente. Desafortunadamente, ¿te pegó el COVID a ti? Me pegó. ¿Sí te pegó? ¿Y feo o no? No feo. Pues una gripa más. Ok. O sea, yo padezco poco de enfermedades, gracias a Dios. Pero, y esto fue el 2021. O sea, ya todo había pasado. Y un día me empecé a sentir un poquito un malestar raro, ¿no? Algo en la garganta, aquí en el pecho, empecé a toser. Me eché un tequila. Y ya por la tarde un té. Y así me la llevé como por 5 días. Me agarró en la Florida. Y de todas maneras, con todas las precauciones del mundo, porque dije, no vaya a ser. Pero no, voy y me hago la prueba y positivo. Wow. Y ya estaba de salida, ya 5 o 6 días. Y finalmente ya para el martes yo ya estaba negativo. Entonces... ¿Y te la pasaste ahí con la familia? No, estaba solo. Ah, ¿solo? Estaba solo. Okay. Entonces, pues sí, obviamente pues sabíamos que es una enfermedad que a la hora de detectarla hay que tener por bien de uno y por bien de el entorno donde estaba viajando uno, ¿no? Entonces, pero no, gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Y te gustaría que alguno de tus hijos, ahorita que dijiste que esta carrera es tan difícil y por lo que has pasado, si alguno de tus hijos tuviera esa inquietud, ¿lo apoyarías o...? Fíjate que, claro, yo apoyaría a mis hijos en cualquier etapa de... Pero primero le dices, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Fíjate que tengo un chavillo, o sea, no chavillo, tiene 30 años el muchacho. Tiene un estilo muy interesante. Okay. No es un gran intérprete, no tiene una gran voz igual que yo. Y eso fue lo que yo le dije, no hombre, pues mírate en mí, o sea, si yo logré un éxito, tú también lo puedes hacer. Pero implica lo que tú dijiste, disciplina, enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, se quedó en el camino porque no tenía ni disciplina, ni enfoque, ni nada. Sí. Entonces, finalmente, no ha llegado a ningún lado. Pero si se pronunciara decidido y solicitándome el apoyo, obviamente se lo daría. No sé si tengo todavía que aprender de esta época que a mí me cuesta trabajo ingresar al comportamiento de las redes sociales y eso, de la tecnología. Okay. Pero, pues sí las tengo ahí. Entro ahí a ver si quien chingo me manda un mensajito de amor ahí, las fans y eso, ¿no? Pero, y les contesta ahí, bien padre, ¿no? Un ratillo nada más, pero pues no soy de computadora, yo soy de caballo y de andar en otros rollos. Pero obviamente también le apuesto a la tecnología porque lo que sí me queda claro, que produzco y ya terminé con la frustración que yo traía donde se acabaron disqueras, se acabó la música y yo con la música que yo creaba en la computadora. ¿Qué va a pasar con la música? Me preguntaba. Y finalmente pues se llegó la etapa donde subes la música y yo sé que la escuchan en todas partes del mundo. O sea, está liberada para... Sí. Y esto es una ventaja maravillosa de la tecnología. Entonces, estoy trabajando, adaptándome y ahí la llevo. Yo creo que necesitamos ver más del Chapo en la yo vi tus redes y digo, justamente lo que tú estás diciendo lo escribiste, pero no lo haces mal. Cuando yo te veo que estás sentado, ¿sabes qué? Voy rumbo a no sé qué, o estoy aquí comiendo, no lo haces mal. A lo mejor todavía te cuesta trabajo disfrutar eso, ¿no? Es que no lo puedo disfrutar. Mira, hay algo que realmente, wow. Tengo un agente buqueando mis fechas en Estados Unidos, otro en México, otro en Centroamérica. Y cuando agarran una fecha, ¿qué crees que me dicen? ¿Qué? Grábame un video. El empresario quiere un video y todos me hablan al mismo tiempo. Y luego si hay alguien subiendo cosas en las redes, oiga señor, hágame un video que para esto, el del tequila, oiga, agarre la botella, oiga, se pasan, le digo, no. O sea, yo ya no sé ni cómo, para dónde tirar, ni cómo adaptarme,
cómo funcionar para ser preciso, y me está costando trabajo, o sea, y le digo a cada uno, espérenme, o sea, no soy un chavillo como todos los chavitos que andan ahí, y es muy fácil agarrar el celular y gritan y gritan. 2 segundos. O sea, yo no puedo tener ese comportamiento, ¿no? O sea, yo tengo que despertar y echarme un baño para que mi piel, pues, medio se acomode, ¿no? Ya no soy un chiquillo. Sí. Entonces, y le digo, espéreme, amigo, déjeme, me baño y me peino y le hago su video, ¿no? Y es un pleito constante. No, pues es de adaptarte solamente. Te entiendo perfectamente. A mí nos pasó lo mismo a los medios de comunicación. De pronto ya no nomás era la radio y la televisión. Ahora ya son las redes sociales, son el streaming. Y la competencia te lleva a como cuando los cines, ¿no? Salieron las videocaseteras que dijeron, adiós los cines. ¿Qué tuvieron que hacer los cines? Pues en chinga, VIP, que te lleven la cervecita, la comida al asiento, un buen servicio, un buen sonido, una buena pantalla. Y ahí están sobreviviendo los cines y no se acabaron. Aquí es nada más como adaptarse un poco, pero no lo haces mal. Yo no sabía que te costaba tanto trabajo, sobre todo organizarte y sentirlo, pero no lo haces mal. Yo sé que nomás va a ser cuestión de que lo entiendas y que lo empieces a disfrutar, porque sí se tiene que disfrutar esa parte diferente. Yo cuando arranqué con el proyecto del podcast decía, ¿a quién quieren que yo traiga? Y decía, el Chapo de Sinaloa. Y me llamó la atención porque obviamente dices tú, bueno, podcast, a lo mejor lo está viendo muchos chavos, muchos chavitos, chavitas, sabes que mucha gente ya de nuestra edad también está en las redes sociales, está en los podcasts, y muchas señoras, incluso casadas, dicen, a mí ponme al Chapo de Sinaloa, a mí me encanta su bigote, y fueron varios que yo dije, no. Y coincide que veo que vas a venir. Dije, no, hombre, yo tengo que traerlo acá para que conozcan un poquito más del Chapo y cómo está ahora con alguien que ha tenido ya unos madrazos, unos trancazos. Y ahorita dijiste, en mi época de éxito, te soy sincero, y no soy, y la gente sabe que no soy falso, pero ahora que escuché tu tema, yo dije, cabrón, el Chapo, o mucha gente puede pensar híjole, el Chapo no, tiene rato a lo mejor tiene rato que no hay algo que funcione en la radio. Probablemente en las redes, en streaming, y tú te das cuenta porque a lo mejor en tus eventos te piden ciertas canciones que dices, oye, esta ni me la tocó la radio y me la están pidiendo. Claro. Pero esta rola, y se las recomiendo a la gente, es totalmente radiofónica, está para que en las redes sociales funcione, y es donde yo digo, cabrón, el pinche Chapo, esos segundos aires y esas segundas vueltas que puede empezar a hacerse una realidad. Y a mí me gustaría mucho ver nuevamente en listas de popularidad de la música que recientemente se graba, que funcione. Y lo digo honestamente, porque a quien no le tengo que decir eso, mejor no le digo y no le saco el tema. Te lo digo honestamente, es un muy buen tema. Yo espero que por ahí empiece a surgir y empieces también como, cabrón, ahorita la gente por este lado hay que darle, porque aunque tú dices que no escuches mucho para no influenciarte de los demás, creo que vas a empezar a dar en el clavo, que es lo que ahorita está pues en el gusto de la gente, porque al final, mira, está el Grupo Firme, que con temas de hace muchos años está jalando, y qué bueno, y que muchas generaciones que no escucharon, esta generación que no ha escuchado esos temas o no los escuchó en su momento con las agrupaciones, pues los conozcan, ¿no? Al final, pero que con el original Chapo de Sinaloa escucha ahora nuevos temas y que tengan esa posibilidad de funcionar. Al final el público decide, pero yo, que tengo ya ratito también en esto, creo yo que por ahí viene algo muy bueno para el Chapo. Pues mira, o sea, mucha gente ha comentado, el Chapo está perdido, ¿qué le pasa o qué está haciendo? O sea, traía un ritmo de trabajo muy demasiado intenso. Uh-huh. Y sí se llegó el momento donde me cansé, me enfadé. Y no es que dejé, o sea, yo no he dejado de operar, de hacer presentaciones, México, Estados Unidos, Centroamérica. Saqué Le hace falta un beso, que fue un mega éxito. Entonces, no es que estaba apagado o retirado. Sin embargo, se llegó un momento donde
me cuestioné, me autocuestioné. Dije, ¿cuándo es el momento de que yo intente regresar, pero nuevamente a estar en los primeros lugares en radio, aprovechando también lo que es el internet, redes sociales, etcétera? Y he decidido, después de tener tanta música, quiero primeramente Dios, y después con la ayuda de ustedes, programadores, y después con la ayuda de la gente, si es que reciben mi música con la manera que yo intento interpretar, colocarme nuevamente en los primeros lugares, si Dios quiere. Creo, confío en todo lo que mencioné, Dios, programadores y el público, que puedo estar en los primeros lugares, pero ya con otra etapa, con otra visión. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué con Recostada en la Cama, traía hambre, literalmente hablando. O sea, andaba buscando el éxito para vivir de la música, porque yo sabía que de la música ya le había enfocado mi mundo a la música. Entonces traía un compromiso personal con la música. Y ahora es por disfrutar un nuevo aire de la música, por disfrutar mi carrera. Ahora sí quiero sentirme exitoso, porque en esa época no tuve tiempo de vivirlo. En esa época no tuve tiempo de vivir el éxito. Nunca me sentí exitoso, nunca me sentí arrogante, nunca me sentí, porque no lo viví, no tuve tiempo. Ahora estoy preparado para hacerlo conscientemente y para vivir la experiencia de ser artista, de ser intérprete. Y espero hacerlo de una manera apropiada, de una manera respetuosa. Espero que la gente a la cual me dirijo pues lo reciban de esa manera. Yo estoy con todo el optimismo, la confianza, como te lo mencioné. Entonces nada más es exponer todo lo que he creado y lo que sigo creando. Hay Chapo para muchos años, primeramente Dios, que siempre se lo dejo en manos de Dios. Todo lo que hago, no soy un religioso, pero sí soy un creyente. Entonces creo que hay un ser supremo, de que yo siempre se lo dejo en manos de él. El resto yo lo puedo hacer. Y la última pregunta que no te hice, de las que llegué a pensar en, como ves, no traigo un script, sino como que se va dando la plática, pero nada más me surgió la duda por todo lo que es el Chapo de Sinaloa. De pronto la política, por ahí me llamó la atención ver que estuviste de candidato y todo ese rollo. ¿Te dio el gusanito? ¿Te invitaron o qué pasó? Fíjate que en esa época de Recostada en la Cama, que llego a Nayarit a hacer mi primera presentación, recuerdo que me propuse, o sea, no me propuse, me comenté que en algún momento yo haría algo por Nayarit, porque tengo mi residencia ahí también. Entonces, pasados los años, alguien me recuerda ese rollo. Y dije, obviamente no voy a poder ir por la gobernatura porque no voy a poder apoyar a todo el estado. Pero, pues, ¿por qué no va por tal municipio? Y le dije, ¿sabe qué? Sí. O sea, tenía el tiempo, tenía el espacio, la comodidad, solidez económica y una gran cantidad de gente puchándome, y dije, me voy a dar el tiempo porque quiero darme la oportunidad de pretender ayudar. Y les fui muy claro en la campaña, les dije, ¿sabes qué? Yo soy artista, yo soy intérprete, pero la idea es esta, quiero echarles la mano, pero si ustedes quieren. Si no, pues no pasa nada. Entonces me di la oportunidad, jamás me voy a arrepentir. No gané, nunca me estuve preparado
para el comportamiento y la forma de operar de los políticos. O sea, yo estaba trabajando con mi inocencia como ser humano, ¿no? No, los políticos hay unos tiburonzazos ahí. No, con la humildad que un artista opera, ¿no? Y como mi esencia es ser honesto y ser directo y ser espontáneo y decir las cosas como son. Y el político es muy frío, es muy calculador, demasiado mentiroso. Digo con todo respeto, si algún político se va a parar por ahí a ver el programa. Sin embargo, yo a muy temprano tiempo de que ingresé con eso, me dije no. Porque todos mis fans que me adoraban como artista, pero le iban al partido contrario, me estaban odiando. Yo sentía el ataque, ¿no? Dije, no es por aquí lo que yo busco. Pero ya estaba metido hasta el cuello. Ya ni dije, cómo. pues voy, ¿no? Sí. Y la atoré y no me arrepiento. Y finalmente qué bueno que a lo mejor no fue así, o sea, que no resultaste ganador, sino. No, te confieso que yo soy no soy, como te dije ahorita, religioso, pero yo creo mucho en una virgencita que días antes de que fueran las elecciones, fui con ella y le dije, virgencita, si tú consideras que yo deba estar en ese puesto, recibo el éxito. Y si no, también lo voy a recibir de la misma manera, porque lo dejo en tus manos. Y finalmente, pues se lo dejé en manos de la virgencita, pero también en manos de los tramposos políticos que me hicieron todas las trampas del mundo. Y comprando votos, yo nunca me preparé para pagar votos, pues, o comprar votos. Y eso fue lo que finalmente, tal vez nunca voy a descubrir exactamente si fue real, la ayuda que yo le pedí a esa virgencita, ¿no? Pero nada, fue una experiencia bonita. No, nadie me lo va a platicar. No, pero qué bueno que seas así de sincero, de decir qué fue lo que sucedió y lo que estabas recibiendo en ese momento de mensajes con la gente, que sí te debe haber brincado, porque desafortunadamente a veces esa es la diferencia y lo estamos viendo, ¿no? Digo, a lo mejor yo no sé en qué momento vean esta entrevista, pero lo estamos viendo en Ucrania, en tiempos de guerra, en donde un presidente que ni siquiera es político, es cómico o su vida ha sido estar de artista, de alguna forma está llevando las cosas como muchos políticos ni siquiera lo hubieran llevado. Así que yo siempre digo, política no significa necesariamente nada más haber hecho tu vida en un partido político. No, política finalmente se necesita entender que es por hacer algo por la comunidad, por la gente, por alguien más, organizarse, que les toque para todos. Pero a veces en la cabeza de muy pocas personas está realmente el hacerlo. Sí hay buenos políticos, que a veces hay que jugar sucio. Yo creo que sí, al final en cuestión de política. Yo por eso política, dicen que de política, de religión y de fútbol no se habla, pero a todos nos apasiona en un momento sentarnos a platicar. Sí. Y qué mejor con alguien que a lo mejor ya estuvo de candidato. Pero mira, qué bueno que Diosito no te puso ahí. Ahorita tenemos aquí cantando, viniendo a trabajar de nueva cuenta acá al estado de Texas, que por cierto hay muchos la familia Aguilar se vino para acá, para Texas. Yo oigo que tu sombrero no te lo hace. Yo vi en una entrevista donde decías que tu sombrero nunca te lo quitabas absolutamente para nada, que amas tu sombrero. No sé si parecer tejano, vaquero, no sé por qué circunstancia, ¿no? Pues mira, o sea, es mi look. Amo mi look porque así ando en el rancho, así ando donde estoy viajando. Obviamente llego a Miami y me lo quito, ¿no? Porque sí lo ven como diciendo, ¿y este ranchero dónde dejó el caballo, no? Sí. O sea, hay que tener ese comportamiento, pero yo, mis botas, mi tejana, pero cuando salgo, o sea, en un video sin tejana, empiezan a bombardearme los mensajes. No, tú nunca te quites la tejana, tú te ves bien con tejana. Entonces sí me pregunto, o sea, debería tener un tipo de doble look, por ejemplo, sin tejana, o me debo a que tengo que estar luciendo como mi público quiere, ¿no?
y a veces me atrevo y me peino bien y salgo así, ¿no? Pero a la gente no le gusta. A las mujeres, que son las que exigen y yo amo a las mujeres y son las que les debo mi carrera. Obviamente también tengo muchos fans, amigos que quieren mi música. Claro. Entonces también les tengo gran respeto por eso. No, pues qué bueno que seas una persona además disciplinada, porque yo lo veo que, yo no sé si hace ejercicio o no, pero está difícil. Dicen que de los 40 para arriba, de pronto el mantenerse no está tan fácil. Luego De que los andas... 40, pero yo no llego ahí. Ah, bueno. Pero cerquita. No, o sea, es un pleito constante con ese... Mi madre me heredó varios comportamientos, sus genes eran maravillosos. Era muy delgadita, muy flaquita mi mamá. Dios la tenga en el cielo. Pero mi papá es todo lo contrario, demasiado panzón. Entonces, tengo que tener ese cuidado. No me puedo descuidar confiando en los genes de mi mamá. Y la pancilla, pues obviamente ahí está. Yo ando peleando contra eso. Porque, pues como tú dices, se llega a una determinada edad donde Cuesta. por instinto, por naturaleza... cuesta mantenerte bien, así como que me le enfoca el ejercicio, pues no. Okay. Sí hago ejercicio porque yo creo que ya entré a una edad donde hay que mantenerse por salud más que nada, ¿no? Estar haciendo ejercicio. Los caballos también generan demasiado ejercicio, mantenerte arriba de los animales. Entonces, ahí la llevo. Ahí la llevas. No, pues qué bueno, me da mucho gusto nuevamente decirte que pues acá en Texas cuando vengas, que te des tus vueltecitas y enhorabuena porque yo creo que este 2022 viene Chapo de Sinaloa, viene fuerte. Yo sé que vas también a California, allá a un festival de radio, ya nuevamente con la gente y nos gusta volver a saber del Chapo y aquí pues qué mejor para que la gente también, que te repito, ya de todas las edades están viendo los podcasts, mi podcast, gracias a Dios ha venido gente también que yo digo, híjole, pensé que a lo mejor no iba a tener tantas reproducciones, pero gracias al cariño de tanta gente nos está yendo muy bien. Ya saben que todo lo que ustedes están sugiriendo para Muestra Basta un Botón lo estamos trayendo. Pónganle ahí, por supuesto, para que se suscriban, un like si les gusta. Todos los comentarios los contesto y si quieren hacerle llegar algún mensaje también aquí, en este caso al Chapo de Sinaloa, pues tenemos el contacto para hacérselo llegar. Sí, aprovecho esto porque yo sé que todos los programadores siguen tu programa. Gracias. Y quiero aprovechar para decirles que necesito esta oportunidad para que me abran ese espacio y lo estoy haciendo humildemente como lo hice hace 15, 16 años cuando fui contigo a tocar esa puerta de la misma manera, con el mismo respeto, la misma humildad. Me dirijo a todos para decirles, traigo esa intención de volver a la música, volver a estar popularmente hablando. Entonces, échenme la mano, ábranme ese espacio, por favor. Y espero que le den la oportunidad a mi música y que el público sea quien decida, ¿no? Finalmente. Y pues, gracias por este espacio. Y si no, el público se los va a pedir. No te preocupes, mi estimado Chapo. Gracias, hermano. Enhorabuena. Un gusto estar con el Chapo de Sinaloa aquí en Cheleando con las Estrellas. Hasta la próxima. Salud para despedirnos. Salud para despedirnos.